Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la última sesión, el último webinar de este primer ciclo. Este es el séptimo y con él daremos cierre a, pues lo dicho, al primer ciclo. Luego para terminar el webinar os lo volveremos a recordar, pero la intención es, como han tenido mucho éxito, o sea, la verdad que era la primera vez que hacíamos algo así, pero el feedback ha sido muy positivo. Nos vamos a animar y vamos a hacer un segundo ciclo de webinars. Y esta misma mañana estábamos discutiendo el equipo de la OTC de la mejor forma. Creo que va a ser que todas podáis participar y se enviará una pequeña encuesta y vosotras mismas podréis votar las temáticas que más a lo mejor os interesen para este segundo ciclo, porque para este primero sí que lo teníamos un poquito más claro, pero para este segundo yo creo que pues lo vamos a dejar un poquito abierto y a elección de las personas. Lo dicho, mandaremos a todos los que se han inscrito y a muchos más que estáis en nuestra lista de contactos pues un pequeño listado y de esos pues a lo mejor haremos un segundo ciclo, ya veremos entre 5 y 6 webinars, ¿vale? Nada, hoy para cerrar el ciclo, eh, especialmente me apetecía tener no va a ser webinar, va a ser una mezcla entre webinar y dinámica, creo yo, ¿no, Ana? Pero lo hemos titulado Cómo cuidarnos como grupo. Y es que, bueno, ya hemos aprendido a hacer muchas cosas o cómo conformar una CEL, los tipos de asociaciones, de cooperativa, cómo organizarnos, cómo a futuro trabajar dentro de la asociación, pero nosotros también como personas, como grupo, nos tenemos que cuidar. Y hoy la intención es, pues, poder exponer algunas pinceladas de esas herramientas, ¿no? Y estrategias para fortalecernos como grupo y evitar, pues, posibles conflictos y sí, estoy seguro que se darán, porque esa es la convivencia y la vida, aprender a lidiarlos de la mejor forma posible. Hoy es un placer poder contar con Ana Cameros Zavala. Ella es educadora social y facilitadora de grupos, acreditado por la IFACE, la cual, si mal no recuerdo, es el Instituto de Facilitación y Cambio. Está también formándose continuamente y está en la última fase de psicología orientada a procesos. eh, y es formada en facilitación sistémica, ¿vale? Ella misma ha creado este bonito proyecto, el cual creo que lidera, que es la creadora del proyecto La Archila, donde principalmente trabajan en tres áreas: facilitación de grupos, formación y mentorías para sesiones individuales. Y su trabajo está pues muy impregnado en una mirada desde el feminismo y la interseccionalidad. Eh, Nada, un placer tenerte aquí, Ana. Yo me callo ya y te dejo todo el espacio para disfrutaros. Nada, muchas gracias, ¿eh? Vale, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí y también que estos temas empiecen a formar parte, ¿no? de procesos colectivos donde hay veces que quizás el tema de los cuidados, ¿no? o de cómo generar em, grupos o colectivos más resilientes, pues a veces se queda un poco como aparte y vamos como a la marcheta, a la práctica y de repente pasa algo, ¡puf! Algo estalla y no sabemos muy bien qué hacer con eso, ¿no? Es como... mm. Entonces, bueno, pues gracias por incluirlo en este ciclo de webinars. Sí que, bueno, no sé en qué medida podéis encender cámaras y porque quizás no hay, no está, o sea, voy a explicar cosas, ¿no? A un nivel más teórico, pero gracias, Esther. Pues bueno, mi manera también un poco de traer lo teórico también muchas veces es gracias. Es también desde la relación y desde interactuar un poco y también que puedan ser más fluidas las preguntas si las hay en el momento, que no sea algo tan de reservar para el final y quedarte allí con eso.
Bueno, ¿no? Y también, bueno, he preparado alguna dinámica que no sé si funcionará dependiendo de cuántas estemos así activas en la sesión. Y hola, gracias. Y también, bueno, también me ayuda a veros para también notar el feedback, ¿no? Porque bueno, a mí me ayuda a regular mi intervención, a ver si estoy yendo muy rápido, a ver si estoy yendo muy lenta, a ver si hay caras de póker o hay caras de o hay caras de ¿no? Como hoy, esto me ayuda un montón como a ir, ¿no? Como también, como que tengo un plan y también me apetece estar un poco al servicio de las personas que estéis aquí y de los intereses que haya genuinamente hoy en esta sesión. Entonces, bueno, pues nada, Jorge ya me ha presentado y entonces lo primero quería empezar haciéndoos una pequeña pregunta por si podéis contestar por el chat y ver un poco pues cuáles son... La pregunta sería cuál es vuestra expectativa de este webinar o qué os ha movido a apuntaros a este webinar, ¿no? Que también es como quizás el más diferente del resto de webinars del ciclo. Y bueno, y si tenéis algún interés especial o algo así, yo os invito a como a ponerlo por el chat para también ya chequear cuáles son los intereses. A lo mejor no tenéis ninguna expectativa, también podéis decir no tengo ni idea que vengo. Eso Yo, si no también. te importa, prefiero hablarlo porque Perfecto. considero que es un poquito largo para escribirlo. Genial. Bueno, a ver, yo estoy apuntada porque pertenezco aparte de estar en una cooperativa de viviendas colaborativas, eh, desde ahí se ha impulsado una comunidad energética y yo soy un poco la que soy la presidenta de la comunidad energética. Y realmente, desde que estoy en ello, veo que hay que tener mucha resiliencia, mucha paciencia con estos temas porque no nos lo ponen fácil. Con lo cual, el grupo se va desmotivando, el grupo se va cayendo y que tire a veces o tener la sensación de que una persona es la que va tirando sola, a veces es muy duro. Y en mi caso, eh, estoy apuntada por eso, por cómo me afecta a mí, pero cómo poder ayudar a motivar al resto de personas del grupo, tanto las que están ya desde hace tiempo como las que puedan entrar. Gracias, Esther. Qué bueno, porque cuando estamos en los grupos no solo hay temas con las relaciones internas, sino también con el exterior, ¿no? Y en el caso de las comunidades energéticas es todo un tema porque hay muchas partes que dependen de negociaciones, muchas veces con la administración, ¿no? Y aquí hay como mucho agotamiento luego en el proceso, ¿no? Las gracias por traerlo. Espero que algo sirva, lo que he preparado, creo que sí. Sí, y Mares TV pone aquí en el chat cómo hacer hueco a este tema para que otros temas no se pongan por encima y esto para mí es lo más retante, porque muchas veces como la parte más urgente, ¿no? Como quizás se come en los procesos también más emocionales, que, pues como el que nombraba Esther, ¿no? También que, bueno, pues esta parte de la desmotivación, esta parte del cansancio, de la dificultad, que muchas veces no tiene espacio porque y vamos tirando en la parte más logística, ¿no? Y hay veces que ayuda mucho como ponerlo en la estructura, y esto lo vamos a hablar después, qué tipos de estructuras tenemos en los grupos y si contemplan o no que las relaciones sucedan o que los cuidados puedan suceder desde aquí. Entonces, bueno, sí, aquí Bueno, hay... yo también, muy en vale, la dime. línea de lo que contaba Esther. Sí, yo también recién empecé a a coordinar una comunidad energética como persona contratada, digamos. Y también me interesa como poder facilitar estas dinámicas para que no sea que ya que hay una persona contratada, Mm, las dinámicas comunitarias se pierdan y al mismo tiempo poderlas impulsar y mantener desde un punto de vista, claro, de una persona que tiene también esta responsabilidad mm, para no perder, para que no se transforme en una entidad diferente y mantenerla. gracias, súper. Sí, yo creo que íbamos a ver unos básicos, entendiendo que no podremos entrar como en profundidad en todas las áreas, pero creo que van a ser como unas
pequeñitas, ¿no? Como chispitas o, o píldoras que igual luego ayuda a seguir agarrada a eso y seguir profundizando, ¿no? Como en otras ocasiones. Y aquí hay otra parte en el chat que pone aprender desde cero en un área que desconozco. Por mi trabajo me toca lidiar con rencillas y lo solvento por pura naturaleza, pero no por tener una base sólida de cómo hacerlo. Sí. Y hay veces que esta parte de la naturaleza ya tiene un montón de información maravillosa, ¿no? Como, ay, a ver, que se me ha, ay, no, algo ha pasado. Ah, no sé qué he hecho. Bueno, tengo el ordenador rarísimo ahora, como con tres cosas. No, no sé qué ha pasado. Bueno, voy a ver cómo lo. A ver, aquí. A ver un momentín, ¿eh? ¿Qué hará? Ah, ya está. Vale, listo. Vale. Sí, como que. Ah, no, no está. Ay, ya lo siento, ¿eh? Ya estoy, ahora sí. Sí, que hay veces o sea, que está la facilitación y la facilitación tiene herramientas muy poderosas, pero también las personas ya tenemos un montón de recursos que hemos ido como aprendiendo a lo largo de nuestra vida y hay veces que la facilitación lo único que hace es como ponerle nombre igual y luego quizás como marcar cierta ruta, pero hay muchas cosas ya que desde nuestras sensaciones o desde nuestra intuición ya estamos haciendo de una manera, ¿no? Como natural o también más auténtica a veces, ¿no? Bueno, pues os voy a explicar un poco lo que he pensado para la sesión y también luego de nuevo repetiros que en cualquier momento podemos parar, preguntas, cualquier cosa, como que estoy súper abierta a parar en el momento. Entonces, os explicaré un poquito qué es esto de la facilitación de grupos y qué áreas trabaja, porque hay veces que la facilitación de grupos se asocia solamente como a la parte más de conflicto y la facilitación de grupos contempla muchas más áreas. Luego hablaremos un poco del campo grupal y de cómo se conforma y cómo funciona, que también tiene como una manera de hacer bastante interesante y cuando lo entendemos también hay algo que nos hace clic y nos hace quizás poder relacionarnos de otra manera. Después hablaremos de los 4 espacios de la facilitación o los 4 espacios que propone la facilitación para los grupos dentro del marco de una estructura. Luego tengo pensado una dinámica que si hay ganas, energía y, no sé, apetece, la hacemos y si no, pues la soltamos. Y luego he preparado una pequeña, bueno, como una pequeña área que es sobre herramientas que podéis llevar ya mañana a vuestros grupos, ¿no? Como algo como muy práctico, que son pequeñas cosas que a lo mejor algunas ya las hacéis o ya las tenéis un poco a la vista, pero que apoyan mucho en grupos que están comenzando y que muchas veces pues no lo tenemos en cuenta y que son bastante preventivas de conflictos también. Entonces, bueno, pues esta es un poco la rutita de hoy y os invito a interrumpirme en cualquier momento que tengáis alguna duda. Si me puedes ayudar con el chat, Jorge, si hay preguntas, porque igual yo no sé si me va. Sí, yo te voy avisando si quieres. Perfecto, gracias. Vale, pues bueno, la facilitación de grupos son como un saquito de herramientas y sí, de herramientas para herramientas y actitudes, yo creo también, para tomar conciencia de cómo habitamos los grupos y también qué podemos cambiar cuando tomamos conciencia para que sea un espacio donde quepamos más personas, ¿no? Como muchas veces para admitir más diversidad o para generar un espacio que sea amable para todas las personas que lo conformamos, que esto a veces es también súper retante, ¿no? Y las áreas que trabaja son la cohesión o la conexión, que muchas veces esta área se nos olvida un montón, pero es súper importante trabajarla porque si no se trabaja luego en los conflictos, es diferente conflictuar con una persona por la que tienes un aprecio o que conoces un poco, ¿no? Y que puedes conectar con algo más grande de lo que ha pasado y puedes ver más a la persona, no solo lo que ha hecho o ha dicho que te ha molestado, ¿no? Y entonces el conflicto se vive de una manera muy diferente y nuestra manera de relacionarnos en el conflicto va a ser muy diferente si nos conocemos más y nos hemos dado, ¿no? Como más permiso para conocernos que si no lo hacemos, porque entonces es más fácil que veamos más rápido al enemigo enfrente, ¿no? Y desde aquí es más fácil que veamos más la actitud y no tanto como que esa actitud impregna a toda la persona, ¿no?
Luego estaría el área de los conflictos, que también es otra área que trabaja la facilitación. Yo es la que más trabajo, o sea, es para la que más me llaman, que es cuando entramos en conflicto, cuando empezamos a no pensar lo mismo sobre algo, pero no solo no pensar lo mismo sobre algo, porque eso puede no generar conflicto a priori, puede ser simplemente una diferencia de opinión, pero es cuando eso que es diferente nos genera una amenaza. Lo vemos como algo amenazante, como algo que me puede perjudicar o como algo que tengo que pelear. Y aquí es donde el conflicto quizás se hace más presente. Y en trabajo de proceso se habla del conflicto de una manera que para mí es como, o sea, a mí me ha cambiado mucho la mirada del conflicto. Se habla del conflicto como una tensión evolutiva. Significa que como una tensión que en un momento te aprieta un poco, te cuestiona un poco quién eres o quiénes somos como grupos, pero después cuando logramos como desenmarañar estas polaridades que se tejen en el conflicto es como que podemos como evolucionar, como ensanchar un poco nuestra identidad y acoger más diversidad, ¿no? Trabajo de procesos plantea el conflicto desde aquí. Entonces, cuando lo planteamos desde una tensión evolutiva, entramos con menos miedo al conflicto, ¿no? Como que si lo vemos más como algo que nos va a romper o nos va a estallar en la cara o nos va a hacer daño, y no significa que no pase todo eso también a veces. Pero cuando tenemos otra mirada hacia el conflicto, muchas veces ayuda también a entrar con un poco más de cuidado y con un poco más de, bueno, con menos ganas de irte o con menos ganas de, de escapar, ¿no? Después está la parte de gestión emocional, que es, para mí es como una parte un poquito preventiva de los conflictos. Los conflictos igual ya vienen más escalados, a mí cuando me llaman están muy escalados. Y muchas veces hacer pequeñas sesiones de gestión emocional cuando están las primeras señales de tensión en el grupo, que ya las estamos notando, pero como todavía puedo estar en el grupo con esa tensión, no las nombramos, ¿no? Y entonces cuando se empiezan a acumular y un día algo salta, bueno, pues se trata de ir limando como esas tensiones que están apareciendo, ¿no? Y que ya estamos detectando. O quizás una gestión emocional también puede servir para descubrir, para saber más sobre cómo se vive, por ejemplo, lo que traías, Esther, sobre la motivación, ¿no? Cómo vive la desmotivación cada persona del grupo, qué hay debajo de esa desmotivación, porque hay veces que teniendo más información a nivel de cómo lo está viviendo cada persona, también nos da más pistas de cómo poder apoyar a que el proceso vaya adelante, ¿no? Si no tenemos estos espacios es como que estamos como inventándonos de qué está hecho eso que sucede a un nivel grupal, ¿no? Pues esta desmotivación, y hay veces que está compuesto de más cosas, porque las personas somos muy ricas y somos muy variadas, ¿no? Entonces como hay algo de que nos ayuda a saber más. Y también sirve para los pequeños roces del día a día, ¿no? Como poder tener un roce y poder gestionarlo lo más rápido posible para que eso no vaya creciendo, ¿no? Y luego también sirve, por ejemplo, cuando pasan cosas fuertes que a lo mejor no dependen de nosotras, pero nos afectan de alguna manera, ¿no? Pues, por ejemplo, pues lo que ha pasado en L'Horta Sud, ¿no? Con la Dana, pues se están haciendo procesos colectivos, ¿no? De encuentros de malestares, de gestión emocional, porque hay algo que ha pasado que es más grande que nosotras y que al final lo estamos viviendo en nuestros cuerpos también y nos están pasando cosas con eso. Entonces, compartir desde aquí también apoya un montón, ¿no? A continuar. Después hay otra área que es la estructura y la gobernanza, que es como la parte, digamos, más de cómo funcionamos como grupo, qué tipo de estructura necesitamos, qué sistema de gobernanza y de toma de decisiones nos parece mejor, cómo vamos a tomar las decisiones, qué decisiones vamos a tomar y cómo, ¿no? ¿Qué tipos de decisiones solemos tomar, cuáles no necesitamos estar todas, cuáles sí, ¿no? Porque si no, cada una se monta una película sobre cómo es el sistema de gobernanza porque no lo hemos hablado ni consensuado y entonces cuando viene una decisión en la que no estamos de acuerdo, no sabemos cómo se hace porque no hemos llegado a un acuerdo sobre cómo decidir. Y entonces aquí es cuando puede generarse mucho conflicto, ¿no? Mientras que si la estructura la tenemos más clara, tenemos más apoyo de nosotras mismas del pasado, ¿no? Que nos puede apoyar en el momento presente donde estamos teniendo este atasque, ¿no? Otra área que trabaja es la comunicación. Y en la comunicación entra tanto
cómo nos hablamos, qué estilos de comunicación usamos, etcétera. Y también cómo comenzar a implementar como grupos la cultura un poco de la retroalimentación, del feedback, ¿no? Comenzar a hablar más sobre cómo podemos mejorar y qué cosas nos encantan que están sucediendo a un nivel de grupo y a un nivel también personal con las personas que estamos en el grupo y aprender a hacer críticas amorosas o a veces no tan amorosas porque a lo mejor tenemos enfado, pero poder hacerlas de la manera más constructiva posible para generar procesos de aprendizaje colectivo dentro del grupo. Y a mí esto me parece fundamental, ¿no? Porque muchas veces, con el ejemplo que traía Esther de nuevo, ¿no? Como este de la desmotivación, etcétera, hay veces que lo sabemos porque la gente lo dice, pero hay veces que lo notamos, ¿no? Como, y notar las señales también tiene que ver con el feedback, ¿no? Cuando le preguntas a alguien, em, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido? Y te dice, bueno, bien, ahí, bien, ¿no? Pues está súper diferente lo que se dice y lo que ocurre en tu cuerpo, ¿no? Entonces las señales de feedback, las feedbacks em, no siempre son verbales, no siempre son afinados, no siempre son directos, pero también tenemos la posibilidad de querer cogerlos, ¿no? Entonces, si en una asamblea, por ejemplo, o en una reunión me doy cuenta de que algo que he dicho a alguien le ha molestado y me doy cuenta porque ha puesto una cara de, ay, esto me ha... oh". También puedo ir después y decirle, ay, he notado que cuando he dicho esto te ha tocado y no sé si quieres que hablemos de esto, ¿no? Y estas son pequeñas cosas que suceden todo el rato en las interacciones, que son feedbacks no verbales, que también podemos coger la responsabilidad de traerlos a la conversación más digamos, consensuada, ¿no? Más del diálogo. Entonces hay aspectos de la comunicación que tienen que ver con lo auditivo, con hablar, digamos, y hay aspectos de la comunicación que tienen que ver con el lenguaje no verbal o con las señales, que es un poco más intuitivo, pero que también es súper importante hacer caso para no pasar por encima de otras personas, ¿no? Hay otra área, quedan tres, ¿eh? Estoy un poco rollera porque me estoy metiendo un poquillo en cada área, pero hay otra que es el poder y los liderazgos, que muchas veces cuando tenemos ¿no? reuniones en grupos donde identitariamente nos identificamos como un grupo que funciona de manera horizontal o que, ¿no? como que todas somos iguales, etcétera, tenemos este tipo de identidades, muchas veces cuesta hablar de poder y cuesta hablar de cuándo y cómo lo ejercemos o de qué maneras está funcionando, si nos estamos dando cuenta o no. Y muchas veces se hace difícil hablar de poder en según qué espacios. Entonces, poder hablar de poder y poder hacerlo más explícito y poder hacer más explícitos y consensuados los liderazgos y también no solo los liderazgos a nivel de qué persona queremos que ocupe el liderazgo, sino qué tipos de liderazgos queremos en nuestra organización o qué tipos de liderazgos pensamos que son más útiles en este tipo de proceso o en esta área, etcétera, pues también es súper útil, no solo para el grupo porque va a tener el liderazgo que quiere, sino también para la persona que va a coger el rol porque va a saber mejor cómo hacerlo para el grupo, ¿no? Que muchas veces damos un rol de liderazgo, esa persona empieza a hacerlo y enseguida le empiezan a llover críticas, ¿no? Y, y es como, ostras, es que no sé cómo queréis que lo haga, ¿no? Y entonces ese diálogo se tiene que dar, porque si no los liderazgos están un poco, bueno, como perdidos, ¿no? Y luego quedan otras dos áreas. Una sería la de indagación. Hay veces que necesitamos como pensar sobre un tema. Por ejemplo, vamos a pensar una estrategia o vamos a hablar sobre nuestro posicionamiento sobre algo o vamos a tener un debate sobre lo que sea que necesitemos para nuestro colectivo y a veces lo hacemos con el mismo formato de reunión, turnos de palabra y hay veces que eso limita mucho los procesos creativos. Entonces, el área de indagación lo que hace es como generar un espacio donde la creatividad sea posible y no solo desde la parte más cognitiva, sino también poder generar digamos, sabiduría o recoger la sabiduría desde otros canales, como usar más también el canal visual, poder usar más el espacio, digamos, preparar más esos espacios, ¿no? Y la última área sería trabajar los roles, que también estaría un poco relacionada con la del poder y los liderazgos, ¿no? Saber cómo funcionan los roles dentro de un grupo y también qué roles seguro necesitamos en este grupo cubrir y de qué manera lo vamos a hacer y si van a ser rotativos o no.
¿no? Como ver este sistema cómo funciona y qué roles son, digamos, relacionados con funciones y qué roles tienen más que ver con actitudes o con la cultura grupal. Y ahí estos no son tan explícitos, pero ocurren, ¿no? Pues por ejemplo, hay veces que en los grupos notamos que hay un rol que es todo el rato ir a la contra, ¿no? Que se dice algo y dicen, no, pero es que, no, pero es que, ¿no? Esto es, por ejemplo, un rol que sale de una manera, es un rol como de actitud, más relacionado con una actitud que no es elegido, que alguien no dice, no, ahora voy a criticar todo el rato. Y entonces se pone a hacer eso, sino que simplemente sale como que de repente coges esa función en ese grupo y no sabes muy bien por qué estás tan en contra de todo, pero es como que lo haces, ¿no? O una persona, no lo sé, que... em, una persona que no se entera mucho de nada, que siempre está como, pero ¿esto cuándo lo hicimos? Esto, pero esto ya lo hemos decidido, pero eso no, ¿sabéis cómo esta persona que, pero me lo podéis volver a explicar? Estos roles también tienen una funcionalidad, estos roles que son más inconscientes, tienen una funcionalidad en el grupo. Si los vemos como que esa persona es así y entonces no la queremos aquí, es más difícil de gestionar que si vemos a ese rol más allá de la persona y empezamos a entender qué trae ese rol en nuestra cultura grupal y en nuestro grupo. ¿Sí? Esto lo explicaremos un poquito más después. Entonces, digamos que los grupos son como sistemas vivos, en realidad funcionan un poco como la naturaleza. Y a mí me gusta mucho este símil porque en realidad al final somos personas y eso significa que también somos naturaleza y nuestra manera de interactuar y de interaccionar no es tan diferente. Y entonces cuando nos juntamos como grupo, lo primero que aparece es el campo grupal. El campo grupal, bueno, tiene muchos matices, pero por un lado es una atmósfera. ¿Sabéis cuando entras a un grupo y notas, por ejemplo, tensión? Y no has estado nunca allí, pero tú puedes notar la tensión que hay en ese momento y nadie ha dicho nada, pero tú hay algo que notas. No sé si os ha pasado alguna vez. Sí, ¿no? Como, aquí pasa algo. O de repente llegas a un grupo y de repente te sientes súper bien, descansada, cómoda, como con la sensación de que puedes, ¿no? Como decir cualquier cosa y ver todo bien. ¿Sabéis? Esto forma parte del campo grupal. Es como la parte más atmosférica, que tiene que ver con sensaciones, ¿no? Y también pueden tener que ver con algo que he escuchado o que dicen, pero también tiene que ver con cómo me siento en ese espacio en concreto en este momento. Entonces, no es solo lo racional y visible, sino que también el campo grupal, el campo grupal también tiene como procesos emocionales, toda una parte más oculta, más invisible, que también está sucediendo a la vez y que es muchas veces lo que notamos, pero que no podemos a veces explicarlo, ¿no? Muchas veces, ay, es que he llegado y he notado como tensión. Ah, pero ¿por qué has notado tensión? Ay, pues no sé, es como que lo he notado y no sabes muy bien explicar porque no has visto nada objetivo que digas, sí, es que he visto a esta persona, como le decía la otra, maldita, no sé qué, y esto no lo has visto, pero tú estás notando cosas, ¿no? Entonces, digamos que el campo grupal usa a los roles para expresarse, a los roles que hemos hablado antes, los roles de actitudes, ¿no? Para expresarse como campo. Y los roles pertenecen al campo grupal, no a las personas. Aunque las personas cojan los roles no pertenecen a las personas. Entonces, digamos que los roles pueden ser puntos de vista, corrientes de comportamientos, aspectos de la identidad, del campo, ideologías, también pueden ser ideologías, o formas de comunicación. Todo eso son roles, los metemos como dentro de esta categoría. Entonces, el campo se expresa a través de los roles y los roles se expresan a través de las personas. Entonces es importante saber que las personas somos más que un rol y los roles son mucho más que una persona. Entonces que aunque cojamos un rol en un momento dado, que no estamos siendo muy conscientes, pero de repente estamos, pues no sé, cogiendo pues un rol un poco toca pelotillas, por ejemplo, ¿sabes? Que estás ahí un poco, pues así, todo te molesta, nada te viene bien ese día, por lo que sea, ¿no? Es importante que sepamos que esto o sea, digamos que la persona es mucho más que eso que está pasando en ese momento o eso que está diciendo, desapegarlo un poco. Luego a veces pasa que las personas nos empadronamos un poco en los roles y a veces nos cuesta salir de ellos, ¿no? Porque en un grupo de repente hace mucha falta algo y esto también lo traía antes un poco
Esther, ¿no? Como que hay personas que estiran del carro, ¿no? Que sienten la presión de no poder abandonar porque tienen que seguir, ¿no? Y esto hay veces que te hace que te quedes afincada en un rol de, pues a lo mejor de sostener o de tirar del carro, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, digamos que es interesante ver cómo estas actitudes van afectando el campo grupal y también lo van un poco cambiando. Y cuando hay, por ejemplo, un rol que nos molesta mucho como grupo es porque quizás está chocando demasiado con nuestra identidad grupal. Por ejemplo, si somos un grupo que es súper productivo, va súper rápido, súper eficiente y de repente hay una pero que a lo mejor estamos pasando un poco por encima de nuestros ritmos, ¿no? Que vamos un poquito a tope por la vida y de repente llega una persona que es ultra lenta como un caracol, esa persona nos va a molestar seguramente como grupo porque no va a estar tan dentro de la cultura grupal. Sin embargo, si vemos a esa persona como una persona lenta que no puede formar parte de este equipo y la tiramos, seguramente el rol que trae se va a quedar, porque normalmente el rol tiene como, digamos que cuando el rol es necesario para el grupo, para el aprendizaje, ese rol se queda. Entonces, si en un grupo muy productivista llega un rol que es muy lento, seguramente hay algo que revisar en relación al ritmo grupal y que quizás nos viene bien a todas a coger un poquito de esa lentitud para ir un poquito más por así poder respirar, ¿no? Y entonces hay algo muchas veces que ayuda, que es ver qué puede traer a la cultura grupal ese rol, que es retante por un lado, ¿no? Porque quizás para un grupo que va muy rápido, una persona muy lenta es súper retante, y a la vez que podemos aprender de este rol o que podemos recoger de este rol para poder apoyarnos más como generar un proceso de aprendizaje en relación a los roles, ¿no? Que en este caso sería un aprendizaje en relación a nuestra cultura grupal y a nuestra velocidad y cuánto nos sienta bien, ¿no? Como ir tan rápido. Entonces, si por ejemplo esto ocurriera en una organización y lo pusiéramos encima de la mesa e hiciéramos un proceso sobre la velocidad, a lo mejor muchas personas que están dentro de la cultura grupal y que van súper rápido expresarían que a lo mejor tienen ansiedad y que lo están llevando fatal y que a lo mejor ese ritmo tampoco les va tan bien. Y quizás podríamos tener un debate sobre si esto que es tan identitario para nosotras realmente nos sienta suficientemente bien o no. O si necesitamos hacer algún cambio en relación a esto, ¿no? ¿Se entiende un poco lo del... Sí, lo estoy explicando un poco por encima porque no tenemos mucho tiempo, pero si hay preguntas, abrir el micro sin problema. Mm, Entonces, vale. Vale, pues sobre el campo grupal, esto es lo que quería explicar un poquito. Es súper grande este tema, pero me quedaré por aquí. Y vamos a ir a los 4 espacios de la facilitación. Em, o los 4 espacios que propone la facilitación. Y esto no significa que todos los grupos tengan que tener estos 4 espacios. Es como una invitación, digamos, como algo que sí, que se ha visto como posible o viable o que puede hacer que los grupos sean más resilientes, pero eso no significa que todos los grupos necesiten los 4 espacios, ni muchísimo menos con la misma periodicidad, ¿no? Entonces, estos 4 espacios tienen más que ver con... Decirme cuándo lo veis. A ver, estoy compartiendo pantalla. ¿Ahora? Listo. Sí, Están en Valencia, pero bueno, lo voy a ir diciendo. Esta primera, ¿la flechita la veis? ¿O estoy Sí, señalando yo? sí, sí, sí Perfecto. se ve. Estoy señalando solo a mí. Vale, entonces uno de los espacios sería el espacio más relacionado con la estructura, la gobernanza y la toma de decisiones. Muchas veces, como solo tenemos un espacio de encuentro, que es normalmente el de las reuniones, normalmente ocurre todo allí. Y eso nos frustra muchísimo porque, por un lado, a lo mejor no nos deja avanzar en decisiones que tenemos que tomar y tampoco nos deja cuidar los procesos, por ejemplo, más relacionados con el conflicto o con los malestares o con a lo mejor tener más ganas de saber cómo estamos, ¿no? Y muchas veces eso entorpece y entonces empezamos a generar una especie de frustración y empezamos a generar también un agobio a ir a las reuniones y empezamos a no tener ganas de ir a las reuniones también. Esto también pasa bastante, ¿no? Como que empezamos a generar como una alergia espectacular a ir a esos espacios. Y muchas veces es porque no están suficientemente estructurados o porque no
está definidas las funciones de esos espacios. Entonces, ayuda a tener un espacio donde sea un espacio donde nos organizamos, donde tomamos decisiones y donde está claro cómo tomamos las decisiones y quién las toma, ¿no? Digamos. Entonces, hay otro espacio que se propone, que es el de gestión de conflictos y gestión emocional, que sería un espacio diferente al de la reunión. Y eso no significa que tenga que ser todas las semanas, todos los meses, ni nada de eso. Puede tener una periodicidad mucho más grande o simplemente que sea un espacio que demandemos cuando necesitemos. Pero sí que es verdad que si este espacio no está y yo no sé que ese espacio existe, si yo tengo algún malestar o alguna dificultad o ya estoy en una situación de conflicto muy grande, siento una tensión muy grande, generalmente lo que haré es o bien esperar a petar lo suficiente para decidir irme, para estar lo suficientemente mal para decidir irme, o otra cosa que puede pasar es que vaya a la reunión y lo suelte en cualquier punto de la reunión porque necesito expresarlo. Y entonces eso va a generar una doble frustración de no poder avanzar por la reunión y no poder abordar bien el conflicto. Entonces ayuda que estos espacios pues estén, o sea, que se cuiden y que estén fuera de la reunión, digamos, para poder tener la capacidad de poder gestionarlo. Hay grupos que hacen, para cuidar el tema de gestión emocional, hacen ruedas, ¿no?, de sentires antes y después de la reunión. Yo creo que esto solo tiene sentido si realmente se hacen ruedas de sentires. Si al final acaba siendo una rueda rutinaria y terrible, que tenemos todas que esperar a que todo el mundo diga, ok, bien, súper cansada, hecha una caca, lo que sea, y ya está, y es algo como que se convierte en un protocolo, para mí aquí ya no tiene tanto sentido a un nivel de gestión emocional. Tiene sentido como para quizás un ritual de inicio de sesión de las reuniones, pero no tanto tiene una funcionalidad de gestión emocional. Entonces, como todas estas estrategias muchas veces que se han generado, ¿no?, de pues las ruedas de sentires o las ruedas de cierre, o las ruedas, para mí tienen sentido si tienen sentido para el grupo. Si no tienen sentido para el grupo, eso es algo totalmente para decirnos que nos cuidamos, pero que en realidad no nos cuidan mucho, para mí tiene menos sentido. Entonces, creo que es más como que el grupo sienta que es lo que necesita, ¿no? Y hay veces que lo que necesitamos es, pues, de vez en cuando que una de las reuniones sea para hablar de cómo estamos en el grupo y qué necesitamos para estar más motivadas o qué necesitamos para estar más a gusto, etcétera, ¿no? Luego otro espacio es el de cohesión y celebración, que parece un espacio así como que normalmente sale de manera más orgánica, pero normalmente sale de manera más orgánica en los primeros pasos de los grupos cuando estamos entusiasmadas con el proyecto y con las personas, pero cuando empiezan a haber más dificultades o que ya estamos un poco cansadas o estamos un poco sobrepasadas, pues este espacio empieza a ser menos orgánico y empieza a no suceder, ¿no? Entonces la propuesta es de que este espacio pues ocurra y quizás a veces como que no tanto por obligación, pero sí que pueda ser un espacio cuidado, que se prepare, ¿no? Y este espacio también está relacionado con celebrar los logros, que muchas veces esto se nos olvida y esto también muchas veces es súper em, es lo que muchas veces afecta también a la motivación, que muchas veces pensamos que los logros es lo que tiene que pasar y entonces no celebramos ni tenemos ¿no? Como no somos apreciativas con nuestro propio proceso y con el trabajo que hemos hecho. Y otra cosa importante de este espacio es que también es un espacio para despedir a las personas que deciden irse. Porque muchas veces los procesos en los que las personas se van no se cuidan nada. Y las personas se van y a lo mejor muchas veces no tenemos ni un feedback de por qué se ha ido, porque hay veces que la gente se va porque necesita irse, porque tiene, no sé, no sé, se va a cambiar de ciudad, y otras veces la gente se va porque no puede estar más allí. Y a lo mejor hay algo que es difícil para ella o para él o para ella de estar en ese espacio. Y eso sí que es una información que es importante recoger para el grupo, porque quizás hay un proceso de aprendizaje ahí que es posible, ¿no? Y que puede ser útil. Entonces también son espacios para despedir a las personas y para procesar también los duelos si es que hay una de las despedidas que es difícil para el grupo, ¿no? Hay personas que a lo mejor se van, que han sido personas muy importantes para el grupo, que han hecho un montón de cosas por el grupo, por los objetivos del grupo, pero que ya no puede más y que no hemos hecho nada porque eso sea diferente. Y entonces cuando se va una persona que tiene mucho peso, también duele un montón.
Entonces, bueno, pues tener el espacio de dar los cierres, ¿no? Y de dar las despedidas como merecen. Y aquí hay veces que en la estructura podemos definir también de qué manera vamos a dar la bienvenida a las personas para que tengan información sobre cómo nos organizamos, de qué manera vamos a despedir a quien se va, ¿no? Cuáles son las maneras de entrar en el grupo, cuáles son los momentos de entrar en el grupo, qué tipo de membresía queremos tener, ¿no? Y esto está relacionado más con la estructura. Y el último espacio sería el de indagación y procesos creativos, que es el espacio que hablábamos antes, donde a lo mejor todavía no podemos tomar decisiones porque no tenemos demasiada información sobre el tema o un posicionamiento concreto sobre el tema, mira, un proceso de indagación podría haber sido hacer este ciclo de webinars, ¿no? Ostras, necesitamos información sobre este tema. Vamos a traer una persona experta en lo que sea y vamos a trabajar sobre eso y luego hacemos un proceso de indagación para pensar sobre esta información, por ejemplo, ¿no? Y hay veces que los procesos de indagación también pueden servir para, digamos, como recoger toda la sabiduría colectiva sobre un tema, porque muchas veces en los grupos hay personas que saben mucho pero que tienen muy poco poder en el grupo y tienen mucha dificultad para hablar. Y muchas veces estos procesos creativos, estos procesos de indagación que tienen una dinámica más facilitativa de la participación, puede apoyar a que personas que igual saben mucho del tema, pero que les cuesta mucho quizás como hablar en grupo o quizás como compartir o no tienen suficiente confianza todavía, pues puedan dar esos primeros pasos ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Voy muy rápido? ¿Va bien? ¿Alguna pregunta por ahora? ¿O algún comentario, inquietud, cositilla? A mí me ha parecido muy interesante lo que hablabas de los roles Mm, y lo que me parece súper difícil es llevar al grupo a un pensamiento de unidad de que ese rol en ese momento nos está diciendo algo. mm, Cuando has puesto el ejemplo de la persona que es muy lenta y que eso saca de su centro a otras personas, pues teniendo diferentes pareceres, me resulta súper difícil mm, que si no es con un mediador, mm, tú como compañero o como compañera trates de convencer a quien más le saca de quicio mm, o al grupo de personas que más le saca de quicio esa actitud, eh, que tiene una parte positiva. Eso me mm. parece súper difícil. Súper difícil. Sí, igual cuando estamos hablando más de roles dentro del grupo, es decir, como participantes, creo que quizás el objetivo no tiene que ser tanto convencer a alguien de algo, sino qué posición coges tú o cómo puedes entender tú la posición y poder expresarla. Es decir, si ese conflicto, por ejemplo, de la lentitud y la rapidez, ¿no? Aparece en el grupo y alguien consigue nombrarlo, ¿no? Pues, o se consigue nombrar de alguna manera y se empieza a hablar de esto, tú sí que puedes traer tu parte de cómo lo ves tú. Cómo ves quizás que, pues yo es que de hecho me siento que vamos demasiado rápido, que a veces yo tampoco llego, me produce muchísimo agobio y hay veces que creo que necesitamos un poco más de esta lentitud. Igual no lo tienes que traer tan a modo conceptual, yo creo que este rol trae, porque igual esto genera como más rechazo, ¿no? Y quizás es como que igual no va a ser tan escuchado, pero sí que puedes traer tu parte entendiendo tú desde aquí. Y al final estás trayendo un rol facilitativo. Hay roles que tienen intervenciones facilitativas. Si tú puedes tener en ese momento más conciencia de qué puede estar aportando ese rol o qué te está aportando a ti en el grupo, aunque también te irrite un poco, porque tú quizás también formas parte pues de la cultura grupal y también te irrita, pero también puedes ver lo que te apoya. Tú puedes decidir hacer una intervención facilitativa desde aquí, desde cómo es para ti. El tema de cómo vea eso el grupo tiene más que ver con un proceso de formación del grupo en relación a cómo quiere verse a sí mismo y qué tipo de trabajo quiere hacer a nivel grupal. Y eso sí que es mucho más difícil, poder verlo más. Pero sí que yo siempre digo, ¿no? Como que cuando no hay una facilitación externa, tú siempre, 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 siempre puedes jugar con tu rol.
de cómo vas a usarte a ti en el grupo, a favor del grupo, es decir, ¿no? Cómo puedes tú traerte más para favorecer que el proceso de grupo vaya evolucionando, ¿no? Y yo creo que estas son las posibilidades que tenemos cuando somos participantes. Quizás traer una mirada más apreciativa hacia las dos partes, si lo consigues, ¿no? Cómo puedes apreciar lo importante de, ¿no? de la rapidez, de ser eficientes y también lo importante de un ritmo lento. Y si puedes apreciar esto, ya estás haciendo como una intervención que facilita el diálogo. Mm. Pero sí, desde luego es mucho más difícil cuando estás en el grupo, sí. Mm. ¿Alguna cosita más? Sí, hola. Hola. Em, a mí lo que me parece muy complicado, Ana, Ujú. es cambiar de rol dentro de un grupo. Mm, Y, y las personas cambiamos y las situaciones cambian, ¿no? O sea, tú entras en un grupo y como que te ubicas y te ubican, ¿no? Como la facilitadora o la mediadora. Y a veces pues tengo la necesidad de ser otra cosa porque también las personas un poco, ¿no? Creo que lo has dicho, tenemos distintos roles. Eso me parece difícil a nivel personal y me parece difícil como grupo también ver cómo alguien de repente está haciendo otra cosa. mm. Sí, ahí ayuda a hacerlo lo más explícito posible, por ejemplo, los que tienen que ver con funciones. Es decir, si tú sientes que estás haciendo, por ejemplo, un rol de facilitación, es un rol que perfectamente puede ser una función, puede ser consensuado, reconocido y por tanto también rotativo, si es que lo necesita el grupo. Entonces, todo lo que se pueda consensuar y explicitar es súper útil hacerlo, ¿no? Como pues tú, no, digamos que puedes traer, ostras, pues yo noto que estoy en este rol y que entiendo que lo necesitamos como grupo, que exista este rol, pero no siempre quiero cogerlo yo porque hay veces que tengo una posición y la quiero defender y la quiero defender a muerte y entonces no quiero coger este otro rol que me viene un poco impuesto. Entonces, cuando tomamos más conciencia como grupo de los roles que nos son necesarios, nos es más fácil poder soltarlos. Estuve en un grupo que estuve varias sesiones y en las primeras sesiones había una participante del grupo que traía pues curasancitos, ensaimaditas, como cosititas para mitad de la mañana pues comer algo. Y como a la cuarta, quinta sesión, no, ese día no los trajo, porque no, bueno, no podía, no sé por qué no los trajo. Y cuando paramos dijeron, ¿dónde están los curasanes? ¿No? Toda la gente. ¿Y las ensaimadas? Y entonces, claro, todas miraban a esta persona, ¿no? Que las traía siempre. Y yo decía, bueno, es que yo no he podido comprar, no he podido comprar hoy. Y yo dije, que eres la encargada de los curasanes. No, no, esto lo hago yo porque quiero. Digo, pero parece que para el grupo es importante, ¿no? Entonces de repente se había generado como, esto es un ejemplo tonto, pero es que eso de repente se convirtió en una acusación, ¿no? De repente, ¿no has traído los curasán? ¿No? Y de repente es como, ostras, y esa persona ya como con la obligación de traer, de traer el maldito almuerzo allí todas las sesiones. Entonces, bueno, de repente tomaron pues un acuerdo como grupo sobre que necesitaban, ¿no? O sea, necesitaban o que querían tener eso y que querían que fuera rotativo. Y esto es como un ejemplo súper chorra, pero en un rol que quizás es más fundamental como para tener diálogos y que es importante para que los diálogos puedan funcionar como igual un rol más de facilitación o de moderación, pues quizás también está guay hacerlo explícito para que tú puedas cogerlo o no cogerlo dependiendo de en qué debate estemos y cuánto de polarizada o posicionada estoy yo respecto a ese debate, ¿no? Hmm. Pero de nuevo tiene que ver con hacer explícito, ¿sabéis? Como todo lo que es más explícito es preventivo de conflictos, porque si no es como que empezamos a hacernos una idea de cómo tienen que ser las cosas y muchas veces no es la misma idea que tenemos cada uno, ¿no? Y entonces de repente entramos en conflicto sobre algo que no hemos hablado previamente cómo queremos hacer, pero que yo me he contado que lo queremos hacer así y tú te has contado que lo queremos hacer así. Y de repente el conflicto es de cosas no habladas con anterioridad, de cómo vamos a gestionar las cosas, ¿no? Hmm. Lo que es más difícil es cuando no eres consciente de que tienes un rol, ¿no? Y entonces aquí es súper interesante estar atenta del feedback, por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo estoy teniendo como un rol súper crítico, ¿no? Las últimas reuniones, y tú decides decirme, Juana, es que últimamente es como que nada te gusta,
como que te noto súper tal. Y entonces yo a lo mejor ahí puedo caer en la cuenta de que igual estoy como cogiendo un rol súper machacón y súper pesadilla y no me estoy dando cuenta. Y entonces podemos tomar más conciencia de, es que igual, no sé, como algo pasa, ¿no? Y entonces yo me puedo mover un poco. Pero a veces no tenemos conciencia y según nuestra personalidad y lo que es más identitario para nosotras, nos coloca más en un rol que en otro o nos hace coger más roles, o sea, roles de un tipo o roles de otro tipo. Y esto también influye el poder que tenemos en el grupo. Si acumulamos más poder en el grupo, generalmente podremos coger roles quizás más de liderazgo, más visibles o más importantes o más reconocidos y quizás si tenemos menos poder, tenemos acceso a otro tipo de roles quizás más invisibilizados, menos reconocidos, etcétera. Eso también, los roles están súper, digamos que los roles sería como el eje horizontal de cómo se distribuye en el campo, pero está atravesado por el eje del rango, del poder, que es como lo que te hace coger uno u otro, ¿no? Sí, Ana, Carla, sí, es que levanta la mano, no sé si. Nada, sí. yo quería comentar en relación a lo que comentaba Vicky, ¿no? Creo que es muy importante el nivel de confianza, ¿no? O cómo tú te sientas para luego poder comunicar, quizás si me siento en este rol, si estoy cansada de tenerlo, ¿no? Creo que hay veces que igual sientes que has cogido un rol, sientes que no te sientes a gusto con ese rol, pero igual no tienes la confianza con el grupo para comunicar. Es que siento que tengo este rol y no lo quiero, ¿no? Mm, Entonces, igual un trabajo ahí previo, ¿no? Tiene que ser muy importante en los inicios cuidar igual el que se total. conozca, ¿no? El grupo, y Sí. dedicar un tiempo a... Y, o sea, todo lo que el grupo pueda avanzar previamente en relación a eso es genial. Lo que pasa es que generalmente cuando empezamos un proyecto estamos como apasionadas con algo y empezamos, ¡fua! ¡Fiu! ¿No? Como que vamos a tope a ir a algún lugar y es muy el hacer y estamos como emocionadas y a veces nos saltamos como estos procesos que igual son más farragosos de hablar, pero que luego nos dan como una estabilidad también, ¿no? Y entonces cuando eso no pasa, cuando no ha pasado esos inicios, em, o sea, dependiendo de cuánto te sientas segura para hacer esto, otra opción es como soltar el rol, porque si no es un rol que hemos decidido conjuntamente que voy a hacer, en realidad podría soltarlo. Y si eso genera conflicto, entonces es genial porque ahí voy a poder decir, ya, es que yo no habíamos hablado que yo iba a hacer esto, yo lo he hecho de una manera... Los roles necesitan ser explicitados y necesitan ser reconocidos. Cuando un rol está invisibilizado, puedes acabar bastante hasta las narices de hacerlo. Sobre todo porque no tiene tampoco un reconocimiento para el grupo. En el momento en que se hace explícito, el grupo reconoce que lo necesita y que es útil y que nos hace bien. Y entonces aquí es cuando podemos darle el valor que tiene y poder repartirlo en el grupo y que tú lo puedas soltar cuando ya no puedas, no te apetezca usarlo más y que lo pueda coger otra persona. Lo que pasa es que con roles que tienen más que ver con actitudes es mucho más difícil. Cuando son más funcionales es más fácil hacerlos explícitos, pero cuando son más actitudinales o más de ideas, quizás es mucho más difícil, ¿no? Totalmente. Muchas Mm, gracias. a ti. Por si quieres mencionarlo, Ana, hay un comentario en el chat que Ah, tenemos. perfecto. A ver. Sí, yo quiero tener perfil bajo, pero nunca me sale. Me encanta esta pregunta. Y me dan el rol que intento ocultar. Me encanta esto, porque esto tiene que ver con... Me encanta. Es que es súper apasionante. Em, claro, muchas veces el rol que nos... Ay, es que esta parte no la pensaba traer, pero la voy a traer solo un poquito, como hay un aspecto del poder dentro de los grupos que se llama rango, que tiene que ver con... Hay cuatro tipos de rango, pero quizás esto no me voy a meter aquí, pero sí el rango, la parte especial que tiene relacionada con el, digamos que el poder es la capacidad de generar influencia, ¿no? La capacidad de impactar que tengo, que esto puede ser algo que uso de una manera consciente y ¿no? Y al servicio del grupo puede ser algo que uso para mi beneficio y de una manera terrible, pero en sí, como la definición de poder sería esta,
Otro palabrito que se llama rango, que es, digamos, que es el poder que te atribuye el grupo en relación a los aspectos o cualidades que acumulas que son valoradas por el grupo, ¿no? En relación, si tú eres una persona que acumulas más cualidades que el grupo valora, tú vas a tener más rango en ese grupo que otra persona que no acumula esas características. Entonces, eso significa que el rango tú no lo decides, lo decide el grupo que te lo da. Entonces hay veces que tenemos mucho rango, aunque no queramos tenerlo, y eso significa que tenemos mucho poder dentro de un grupo, y entonces el grupo nos empieza a querer poner en un lugar que nosotras no queremos, pero que a la vez te lo está pidiendo el grupo, ¿no? Hay veces que pasa mucho con roles de liderazgo, que hay gente como que no, yo no quiero coger el rol de liderazgo, pero el grupo sabe que tú vas a ser la mejor que va a hacer esa función, ¿no? Y de repente el grupo empieza como a poder presionar, ¿no? O a demandarte que cojas tu poder, el que te estamos dando, y lo uses para el bien nuestro, colectivo, ¿no? Y entonces en grupos donde no estamos muy de acuerdo con el poder o que estamos un poco en lucha con el poder o que no nos acaba de encajar esta palabra, es como que nos cuesta coger estas peticiones o estas presiones del grupo porque tenemos miedo a, pues quizás hacer daño con este poder que tenemos o con este rol que nos van a dar, etcétera. No sé si se entiende. Entonces muchas veces, si tienes mucho rango en un grupo, es súper difícil que pases desapercibida. Y es súper difícil que tengas un perfil bajo porque el grupo te va a exigir tu opinión sobre las cosas. O tú, ¿no? Como yo me acuerdo hace años que antes de saber yo nada de esto, luego esto me lo explicó y fue súper guay, ¿no? Como que estaba en un grupo donde cada vez que se hacía una pregunta al aire, el grupo me miraba. Y yo decía, ¿pero por qué me miran? Y a mí me angustiaba muchísimo, ¿no? Pero de repente entendí, a los años, ¿eh? En ese momento yo lo que hice fue no mires a los ojos a la gente. Empecé a superponerme en una cárcel allí. No mires a la gente, no contestes las preguntas, solo puedes hacer 3 intervenciones en la reunión, ni una más ni una menos. No, no, no. Y empecé yo a hacerme aquí mi propia cárcel para no tener poder, cuando el poder ya lo tenía y me lo estaba dando el grupo. Y yo si hacía eso lo estaba usando fatal, pero yo en ese momento pues como que me lo quería quitar, ¿no? Y luego con el tiempo entendí pues, que los temas que estábamos hablando, pues yo sabía más, o yo tenía más recorrido, o yo tenía más experiencia y el grupo tenía ganas de saber más y que quizás hubiera sido más útil por mi parte poder haber explicado ese conocimiento y transmitido ese conocimiento y esa experiencia desde un lugar pues, pues muy humilde, pero también sabiendo que era yo quien tenía ese conocimiento, ¿no? Y que está bien y que lo quiero poner al servicio. Y muchas veces nos entran estas historias, ¿no? Con el poder y, bueno, pues hay un tema a trabajar, ¿no? También. Entonces, para mí era súper difícil entrar a una reunión y que no me miraran o pasar desapercibida, eso era dificilísimo, por ejemplo, en este grupo, ¿no? Luego estaban otros grupos que sí, pero pues en los grupos donde tienes mucho rango es súper difícil tener un perfil bajo, por más que lo intentes. Entonces, esto sí que es algo que es difícil. Ahora, luego puedes negociar los roles que quieres, aunque puedes tener rango alto y te pueden querer meter con un rol de más responsabilidad y tú puedes decidir que no, porque no es tu momento, porque no quieres y está fenomenal. No es como que tienes que coger siempre la responsabilidad, pero sí hacerlo desde el lugar de poder que ocupas. Vale. De Julia. hecho, si puedo comentar, yo justo estaba pensando lo mismo que en varios grupos en que he estado he tenido roles muy diferentes, pero también a nivel, o sea, no solo de cargo o de responsabilidad, pero también a nivel de actitud. Entonces estaba pensando, un día en un grupo puede ser soy la entusiasta, en un grupo soy la que siempre critica. Y es Sí. muy, o sea, estaba pensando, siendo la misma persona, es muy potente esto y es muy importante también saberlo identificar como grupo, porque realmente puede llegar un momento en que yo me doy cuenta que tengo el rol de una persona que
no reconozco como mi carácter, como mi personalidad, puede agobiarme y puede que me vaya del grupo porque digo, no, porque en este soy muy crítica, por ejemplo. Y entonces también tiene un poder muy fuerte esta atmósfera del grupo que te atribuye o que te sale te hace salir una forma de ser que sirve al grupo quizás, pero que si no lo sabes direccionar bien o poner en claro o hablar, como decíamos, puede romper en realidad el papel y alejar a la persona porque no se reconoce o porque no quiere ese papel o porque dice, no, yo siempre fui diferente. Entonces me parece muy fuerte, no sé, muy guay Sí, identificarlo. sí. Sí, hay veces que es durísimo. Y cuando hacemos ya, cuando, en grupos donde trabajo así como más a largo plazo, donde ya hemos hablado mucho más de roles, hay veces que cuando un rol trae algo como súper contracultural para el grupo, súper antiidentitario para el grupo, muchas veces pido que haya más personas en ese rol, porque ese rol necesita más fuerza. Los roles hay veces que necesitan más personas para entender más lo que trae, ¿no? Pero este es como otra... hmm, Sí, como ya otras fases, ¿no? Como que el grupo tiene que tener otro nivel de conciencia y quizás algo que que sí que puedes hacer como participante es notarte tú en qué rol estás, ¿no? Y cuándo quieres salir o no y negociar contigo misma, ¿no? Si todavía no hay posibilidad como de nombrarlo, de que todo el grupo tenga esta información y entonces decidamos cómo usar más esta información para el grupo. Mm. Gracias por traerlo, sí. Mm. Me resulta un poco curioso, Ana, los roles estancos, ¿no? O que incluso que muchas veces alguien, por el momento en el que está o algo, intenta incluso salir de ese rol que a lo mejor se le atribuye desde hace mucho tiempo, y es el propio grupo el que no le deja y provoca Mm. incluso una situación de conflicto. Total. De conflicto, el cual muchas veces obliga a alguien a volver al rol con el cual no quiere identificarse o no se siente cómodo en ese momento. Y me parece que se repite en muchos grupos. Sí. Mm. Sí. ¿Sabes algo que se repite mucho y es súper interesante? En grupos que están súper en contra del poder, que no quieren ver el poder, que no quieren hacer este trabajo, luego tienen muchísimas dificultades para coger responsabilidades de alguien que quiere irse, que tiene efectivamente mucho poder porque ha acumulado muchísima responsabilidad que nadie quería coger. Y es súper contradictorio en sí mismo, como querer no a priori tener una identidad como más horizontalizada, pero luego no tener, o sea, no querer ocupar la responsabilidad y el compromiso que requiere estar en roles más, bueno, con más carga de responsabilidad. Sí, sí, esto pasa. Impresionante. Sí, y entonces hay veces que hay personas que están aguantando con una salud mental muy tocada, porque si no, quizás se acaba el proyecto. Y hay como un peso súper grande de que el proyecto casi que depende de mí y de cómo yo voy a enfocar esto, ¿no? Es súper fuerte, sí. Y yo he hecho sesiones individuales así con personas que están en puestos, normalmente pasa en puestos más de liderazgo, ¿no? O en roles más de liderazgo, que lo que me han pedido sesiones para apoyarles a irse. Fíjate, fíjate, o sea, como de realmente una dificultad muy grande porque también tienes dificultad de irte y dejar todo desangelado. Pero también si no tienes el apoyo del grupo para poder irte, estás como en una cárcel, ¿no? Y entonces ahí o viene un síntoma súper fuerte que te tienes que ir por una cuestión de necesidad, que hay veces que también pasa, ¿no? O estás ahí sosteniendo como unos niveles de presión que no, bueno, sí. Mm. Entonces, por último, sí que me gustaría acomodaros algunas herramientas clave por ver si pueden llegar a ser útiles para vosotras en vuestros grupos. Quizás algunas ya las conocéis, pero son como pequeñas cosas que pueden apoyar a que, bueno, a que haya más prevención también de los conflictos o a que generemos un marco que dé un poquito más de seguridad en un espacio colectivo.
Uno es hacer como unos acuerdos básicos, pero no hacer unos acuerdos básicos en plan lo que pensamos que debería ocurrir, sino con lo que realmente necesitamos, ¿no? Porque muchas veces acuerdos básicos, respetar los turnos de palabra, no sé qué, no sé cuántos, no, como que acaban siendo algo como muy básico de lo que pensamos que tiene que ser un grupo y luego los desobedecemos y nos enfadamos. Entonces tiene más que ver con notar qué es necesario para mí en este grupo. eh, Acordar para sentirme un poco mejor o para sentirme más escuchada o para sentirme más segura. Em, y los acuerdos pueden tener que ver con la parte logística, como por ejemplo acuerdos de puntualidad o de tener un orden del día o que los móviles estén apagados, que son como cosas más logísticas. Pueden tener que ver con la participación o el comportamiento, como por ejemplo evitar interrumpir, hablar en primera persona, no tener cuidado con la extensión de las intervenciones, ¿no? Porque eso quita tiempo a otras personas. Pues no sé, podemos tener hasta no hablar por tercera vez si alguien nos ha expresado o puede ser, no sé, lo que el grupo necesite, ¿no? Estos son como pequeños ejemplos. Y luego hay algunos que son éticos o políticos o no sé, que pueden ser, por ejemplo, evitar actitudes pues machistas, racistas, capacitistas, etcétera. O, por ejemplo, decidir éticamente en nuestro equipo, decidir tener espacios para feedback, o sea, darnos feedback, por ejemplo, al final de la sesión, y eso también puede ser un acuerdo. Em, Esto. Y luego también estar muy atentas de cuando hemos puesto un acuerdo, porque pensamos em, como en nuestra lógica, que es lo que necesitamos, pero que luego constantemente lo desobedecemos, ¿no? Porque eso nos va a dar pistas sobre lo que realmente necesitamos. Y hace poco estuve facilitando un grupo porque lo que me explicaron es que no llegamos nunca a tiempo a las reuniones. Nuestras reuniones son a las 9 y nadie llega a las 9. Y estaban súper enfadados con el propio grupo. Es decir, estaban perpetuando una dinámica que les enfadaba muchísimo, sintiéndose víctimas de esa dinámica que ellas mismas estaban ejerciendo hacia sí mismas, ¿sabéis? Y entonces, pero pues se había pasado antes. No, es que hace 3 meses que está pasando esto y no llegamos nunca a tiempo y estaban súper irritadas unas con otras porque no llegaban a tiempo. Era súper interesante. Y entonces, y habéis cambiado de hora, de día, sí, 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 no hay manera, no hay manera, no llegamos a tiempo. Y era como todo el rato desobedecer su propio acuerdo, ¿no? Y claro, generalmente cuando hay una desobediencia de un acuerdo tomado en lo consensuado, generalmente tiene algo un poco más profundo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando estuvimos hablando sobre, sobre por qué, ¿no? por qué no llegan puntuales, qué es lo que pasaba y le dimos un espacio a la gestión emocional, lo que ocurrió es que la gente estaba súper desmotivada, que no notaba funcionales las reuniones, que no notaba que se tomaban acuerdos que luego se cumplían, que no tenían un sistema de toma de decisiones, bueno, que se aburrían un montón de los discursos de muchas de ellas que hablaban 3 horas. Entonces, había algo de la dinámica que no tenía que ver con la puntualidad, que los acuerdos que necesitaban eran otros realmente. Pero entonces, cuando ponemos un acuerdo así sobre el papel y lo desobedecemos mucho, generalmente tiene algo de peso por el cual lo estamos desobedeciendo y es necesario revisarlo. Pues seguramente un acuerdo no nos va a servir siempre igual, o igual hay medidas que tenemos que tomar previas a que ese acuerdo podamos llegar a cumplirlo. Entonces es interesante ver qué es lo que pasa con esto que decimos que vamos a hacer y no hacemos finalmente. Porque son como pequeños autobicots que nos ponen súper nerviosas y nos generan mogollón de gasto de energía que luego tienen algo como más de peso, ¿no? Luego también es súper importante, como fuera ya de los acuerdos, ¿no? Los acuerdos al final, cuando los hacemos consensuales, son un marco por el que todas nos regimos. Entonces, si de repente hay alguna actitud que me está molestando de alguien y está en el marco de los acuerdos, puedo también recurrir al marco de los acuerdos para argumentar que esa actitud no está guay. Pero si no tenemos esos acuerdos previos, es más difícil porque entonces tiene que ver con algo personal mío, ¿sabéis? Y entonces es como tu cosita que te molesta. Mientras que si lo tenemos en los acuerdos grupales, hay algo más grande que yo que hemos consensuado como grupo y en el que puedo usar para efectivamente hacerlos cumplir, ¿no? Otro aspecto que puede ayudar a los grupos es atender las pequeñas señales de tensión que van pasando de una manera más sutil, pero que si no las atendemos se van a amplificar. Y esto se traduce en que si yo he dicho algo y he notado que hay algunas personas que se han podido afectar,
poder nombrarlo o poder hablarlo fuera de la, ¿no? Llamar a alguien. O si he dicho algo por WhatsApp y he tenido ¿sabéis los grupos de WhatsApp que nombras algo y alguien te dice "Rarara", y tú haces "Rarara", y se queda un silencio sepulcral después? Esto puede acabar en un tiempo de hostilidad muy grande en el presencial y en el WhatsApp, que nadie se atreva a poner la próxima foto de gatitos, o que podamos llamarnos en ese momento con la persona con la que hemos tenido el bla, 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 y decir, hey, ¿qué ha pasado? Que es que no te he entendido bien esto, explícamelo mejor, tal, no sé qué. Y de repente algo se puede llegar a suavizar y que incluso luego se pueda traer al grupo. Ya hemos hablado por teléfono, que nos hemos enganchado aquí, ¿sabéis? Como hacerlo esto como una manera más orgánica. Y luego también empezar a tener una dinámica de recoger, de dar y recoger feedback, de manera que el también reconocer los daños y reconocer los impactos que generamos sea algo más orgánico y más habitual. Porque eso de alguna manera es preventivo de las escaladas, de los conflictos. Y luego, algo que ayuda mucho también es tener una mínima estructura consensuada o explícita, ¿no? Por ejemplo, misión, visión, valores y objetivos. Yo no sé cuántos grupos he facilitado que llevaban 10 años con una misión, visión rancia en su página web, que nadie la había leído nunca, y que las personas que estaban en ese momento en esa organización no sabían cuál era la visión y tenían una película diferente sobre qué era esa organización y sobre qué visión tenía y sobre qué misión tenía y cuáles eran sus valores y cuáles eran sus objetivos, ¿no? Entonces, tener claro esto e ir reciclándolo en el tiempo es súper, súper útil, porque si no, de repente, en una toma de decisiones de algo pequeño, se puede abrir un melón del nivel de la visión o del misión, ¿no? Y eso es mucho más grande. Luego, tener roles en el grupo y en las reuniones, es decir, roles más relacionados con la funcionalidad. Y eso tiene que ver con detectar qué personas están ya haciendo cosas para que el grupo funcione de una manera más invisible. Hay personas, por ejemplo, que son súper recordadoras de eventos que a mí me vienen fenomenal, pero que nunca son reconocidas. Que siempre dicen, acordaros que mañana tenemos la reunión. Y chica, es un momentito que escribes ahí, pero dices, qué bien me ha venido a mí este recordatorio. Oye, y de repente un día no lo recuerdan y faltan 2 personas y dicen, es que no, María no lo recordó, ¿no? Entonces, si necesitamos un rol de recordatorios, está guay que lo haya y que sea rotativo y que todas experimentemos qué significa recordar, ¿no? Pues todo esto. Entonces, hay algunos que son roles de grupo y hay otros roles que son más relacionados con las reuniones, para hacer las reuniones un poco más efectivas, eficientes, que en otro momento, si queréis, podemos hablar más de eso, pero... em, bueno, y entonces cuanto los roles estén más explícitos e idealmente sean rotativos, es mejor porque todo el mundo vamos a tener la experiencia de tener ese rol y entonces vamos a tener esa parte de reconocimiento y de darle valor a ese rol. Y ejemplos de roles pueden ser el rol de moderadora o de facilitadora, el rol del tiempo, la persona que está atenta de que los temas avancen y el tiempo se ajuste, ¿no? Un posible rol de una organización puede ser el rol de contabilidad, la persona que está a cargo de los números, ¿no? De que los números estén al día. Hay otro rol que puede ser el acta, ¿no? Como la persona que toma acta. Y aquí también puede ser muy interesante a nivel de estructura tener un acta modelo organizada que nos ayude a encontrar la información de una manera rápida, por ejemplo, porque para eso sirven. Y muchas veces tenemos muchas actas, pero no sabemos dónde mierdas tenemos la información. Que es como, ¿dónde la busco esta acta de 5 hojas? ¿Dónde pone textualmente, ¿no? Y entonces, como ¿cómo podemos generar un acta que no sea funcional a nuestro grupo? O, por ejemplo, esta persona que avisa de las reuniones o que trae un rol o una persona que tiene un rol más de cuidados, ¿no? Como hacer más explícitos estos roles y ponerlos más en la estructura, porque así están más reconocidos y entonces es más fácil soltarlos, también es lo que hablábamos antes. Y estas eran así un poco las cosititas finales, que igual muchas ya las hacéis, pero bueno, como son unos mínimos y unos básicos que pueden ayudar, ¿no? Como que los grupos estén un poco más cuidados. Y hasta aquí puedo leer, que me he pasado un ratito del tiempo, pero como Jorge me había dicho que podía, lo he hecho. Eh, Hombre, yo creo que todas las estamos deseando el que te pasases un poquito del tiempo, porque incluso Mara ha dicho, me quedaría 10 días más, pero lo siento que me tengo que ir. Así que eso es el signo de que todas estamos muy a gusto. Así que muchas gracias porque, bueno,
incluso a título teórico he aprendido muchísimas cosas. Creo que hemos aprendido todas muchísimas cosas que a lo mejor no le poníamos nombre o como Mm. tú has iniciado el webinar, seguro que a cada paso que íbamos dando dentro del webinar poníamos una cosa, una cara, ¿no? Unas caras eran de, vale, me siento identificada con esto, otras es de, vale, ahora lo entiendo y otras son de incluso de sorpresa. Así Mm. que por nuestra parte, ha sido la forma idónea, el broche de oro para este ciclo de webinars. Y bueno, a mí se me queda en la cabeza la posibilidad de continuarlo para la segunda parte de webinars, así que ya hablaremos, Ana. Muy bien, qué guay, muchas gracias. Pero un Bueno, gracias absoluto también por placer. participar, que sé que a veces online es un poco difícil, así que muchísimas gracias. Muchas gracias de todo Mm. corazón y de todo el equipo y de todos los asistentes. Mm. Nada, con este webinar de facilitación impartido por Ana, cerramos el primer ciclo de webinars sobre comunidades energéticas locales. Lo dicho, como Esther, que no ha tenido la posibilidad de ver alguno de los anteriores, están todos colgados en la propia web, pero os lo mandaremos por web, o sea, por email, y así podéis recuperar cuando queráis, en el momento que queráis, los que os habéis podido perder. Y en no sé cuánto tiempo os lanzaremos propuesta para que vosotras mismas podáis elegir las temáticas del segundo ciclo. Para mí, a título personal, ha sido un absoluto placer. Para todo el equipo OTC que también está ahí, Carla y Seina, también, que están un poquito en la sombra, pero también han tenido una labor muy, muy dura detrás. Y nada, agradeceros a todos y a todas este primer ciclo y lo dicho, nos vemos no dentro de mucho. Y Ana, muchas gracias, de verdad, ¿vale? Un placer. Un placer. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta Adiós. luego. Muchas Muchas Chao. gracias. gracias, muchas Gracias. gracias.